En el área de Kremenaya, las tropas rusas lanzaron una ofensiva intensiva. Las unidades rusas comenzaron a hacer retroceder a las fuerzas armadas de Ucrania de Kremenaya. El éxito de la ofensiva de las tropas rusas se puede desarrollar activamente debido a la destrucción de las posiciones del ejército ucraniano y el retroceso de las fuerzas armadas de Ucrania en la dirección occidental. Por el momento, se sabe que las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia logran avanzar de unos 100 a 200 metros diarios, lo que a su vez indica que las Fuerzas Armadas de Ucrania están perdiendo rápidamente la iniciativa en esta dirección y se ven obligadas a retirarse en dirección a la región de Kharkiv. En algunas áreas, las fuerzas de las Fuerzas Armadas de Ucrania están tomando acciones de contraataque, incluida el área de Chervonokopovka. Sin embargo, las tropas rusas están listas para tales situaciones y, gracias a la supresión activa del enemigo por la artillería, es posible evitar cualquier desarrollo desfavorable de la situación. La importancia de tomar el control de las fronteras de la República Popular de Lugansk es, en primer lugar, que el control de esta región minimiza la probabilidad de una ofensiva a gran escala de las Fuerzas Armadas de Ucrania en dirección a la República Popular de Lugansk y ataques en el interior del territorio ruso. En general, las Fuerzas Armadas de Ucrania pierden rápidamente la iniciativa en varias direcciones del frente, lo que no permite que el ejército ucraniano acumule fuerzas para la defensa y los contraataques. Asalto a Artemovsk. Debido a un fuerte contraataque del grupo militar privado ruso Wagner, las Fuerzas Armadas de Ucrania se ven obligadas a retirar las tropas de las áreas fortificadas. Las batallas de las partes oriental y meridional de Artemovsk se convirtieron abruptamente en las centrales y occidentales. En este momento, se están produciendo intensos combates en el territorio de la ciudad, y la situación de las Fuerzas Armadas de Ucrania, incluso en posiciones bien fortificadas, es crítica. Según fuentes informadas, gracias al avance de grandes fuerzas del grupo Wagner en la parte central de la ciudad, se han formado bolsillos en la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania, creando una amenaza de cerco de grandes grupos del ejército ucraniano, como resultado de lo cual las tropas ucranianas se ven obligadas a retirar urgentemente sus unidades en la dirección occidental. Sin embargo, aparentemente, el ataque del grupo Wagner también se lleva a cabo desde la dirección sur, lo que dificulta la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania, obligando a las unidades ucranianas a cubrir principalmente a las fuerzas en retirada. La situación actual en Bakhmut, Artemovsk, se está desarrollando extremadamente intensamente, y a juzgar por el éxito que los mercenarios del grupo Wagner están obteniendo, la situación se volvió crítica para las Fuerzas Armadas ucranianas en tan solo 12 horas, de tal modo que existe la posibilidad de que por la mañana la parte central de Artemovsk esté bajo el control de las fuerzas rusas. Al mismo tiempo, se sabe que las Fuerzas Armadas de Ucrania están utilizando artillería de manera particularmente intensiva, tratando de interrumpir el contraataque de los mercenarios rusos para devolver a estos últimos a sus posiciones originales y realizar un contraataque. Las Fuerzas Armadas de Ucrania negaron la retirada de Bakhmut, pero ignoraron decenas de vídeos con la huida de las tropas. A pesar de la pérdida de control sobre el 60% del territorio de la ciudad, las Fuerzas Armadas de Ucrania anunciaron que permanecen en Bakhmut. La declaración del ejército ucraniano se hizo después de la aparición de información de que una retirada masiva de tropas ucranianas comenzó del territorio de la ciudad.
Sin embargo, hasta la fecha, hay pruebas documentales de que la retirada de las Fuerzas Armadas de Ucrania de Bakhmut todavía está en marcha. Las tropas ucranianas están abandonando el territorio de la ciudad, sin embargo, su despliegue se lleva a cabo en alturas a pocos kilómetros al oeste, lo que, por cierto, pone en duda la última refutación de la información de las tropas ucranianas. Dado el hecho de que hoy en día la mayor parte de la ciudad ya está controlada por las fuerzas del grupo ruso Wagner, el ejército ucraniano todavía se ve obligado a retirarse, aunque es más que probable que la información sobre la retención de Bakhmut sea más propaganda para mantener el estatus moral en las Fuerzas Armadas de Ucrania en su conjunto. Sin embargo, aparentemente, en solo una semana Bakhmut dejó a unos 7.000 militares ucranianos. Estamos hablando de unidades de reconocimiento, artillería, unidades de tanques, etc. A pesar de las declaraciones de las autoridades de Kiev de que se está preparando una contraofensiva en esta dirección, es más que probable que las Fuerzas Armadas de Ucrania finalmente pierdan el control de la ciudad en las próximas 2 semanas. Prigozhin. Las fuerzas rusas están a 1,2 kilómetros del centro administrativo de Artemovsk. Prigozhin habló sobre los avances del grupo Wagner en lo profundo de Artemovsk. En el contexto del ataque en curso de las unidades de combate de Wagner en Artemovsk, se supo que las unidades de las fuerzas rusas se encuentran actualmente a 1,2 kilómetros del centro administrativo de la ciudad. ¿De qué dirección específica estamos hablando? Prigozhin aún no ha especificado, sin embargo, anteriormente las fuerzas del grupo Wagner ya estaban a menos de 500 metros del centro administrativo de la ciudad, el área del monumento al tanque T-34. Las fuerzas rusas se encuentran a 1,2 kilómetros del centro administrativo de Artemovsk, Bakhmut, dijo Yevgeny Prigozhin. Se sabe que las unidades rusas de hoy lograron cruzar el río Bakhmutka y, de hecho, estar al otro lado del río. Sin embargo, la declaración actual de Prigozhin todavía plantea una serie de preguntas sobre la confiabilidad actual de la información aparecida anteriormente. Durante el último día, las unidades de combate de Wagner han logrado un éxito muy serio en el avance en Artemovsk, lo que acelera el proceso de transferencia de esta ciudad bajo el control de unidades rusas. Un poco antes se supo que los mercenarios rusos de Wagner lograron obtener la munición solicitada previamente en una cantidad suficiente para continuar la ofensiva. Prigozhin dijo que después de la captura de Bakhmut tiene la intención de reiniciar el grupo Wagner. Prigozhin dijo que después de la captura de Bakhmut, tiene la intención de reiniciar el grupo Wagner para convertirlo en un ejército con la ideología por supuesto, tomaremos Artemovsk. Después de eso, comenzaremos a reiniciar lentamente, disminuiremos, y luego pasaremos al escenario y comenzaremos a reclutar personas en diferentes regiones. Y el ejército militar privado del grupo Wagner debería pasar de ser solo una empresa privada, a representar la mejor del mundo, subrayó, el ejército, que es capaz de defender el Estado, se convertirá en un ejército con una ideología y esto es una ideología, solo la lucha por la justicia. Dice Prigozhin.